Buenos días chicos, hoy os traemos la segunda reseña de Manual de Rol. En este caso vamos a hablaros de La Sombra del Rey Demonio. Aprovechando que hemos jugado una partida recientemente de La Sombra del Rey Demonio, que empezaremos a subir ya el lunes que viene, os voy a introducir un poquito en este manual que se caracteriza por ser de fantasía oscura y con unas reglas sencillas al estilo de I de Quinta, que vamos a mostraros un poquito ahora. Como podemos ver, la portada está bastante chula, las ilustraciones de dentro del manual también están muy guapas. Y bueno, dicho esto, pues vamos a empezar a mostraros el libro. Bueno, es un libro de tapa dura, a todo color. Tiene bastante contenido. La verdad es que este juego está bastante completo para ser un manual básico. Luego hay un montón de suplementos, tenéis suplementos de partidas también, separadas por niveles, digamos, por niveles más o menos. Ahora explicaremos a qué me refiero con esto. Y bien, pues vamos a ir pasando páginas. Lo primero que nos vamos a encontrar como interesante es la creación de personajes. En este caso, en este juego de fantasía oscura, en el manual básico no podemos elegir los elfos. Me consta que en otros suplementos puedes escoger llevar elfos, pero en este caso nos ofrece una serie de razas. Aquí lo llaman linajes, con el que podremos empezar a jugar a este juego de fantasía oscura. La creación de personaje, la verdad es que se caracteriza por ser muy sencilla, y cada linaje, cada raza, tiene una serie de tablas aleatorias, las cuales podemos utilizar o podemos elegir nosotros a conveniencia, hablando con el máster. Como veremos ahora, las razas, digamos, a elegir son bastante diferentes a lo acostumbrado. Por ejemplo, tenemos la opción de hacernos un personaje autómata. El autómata, es una especie de robot. Aquí hay que darle cuerdas y no se convierte directamente en lo que se tiene como un objeto. Pero el autómata se caracteriza por tener un alma insuflada dentro de sus metales, dentro de su cuerpo metálico, y en plan encarcelado por un brujo o algo así, ¿vale? Tenemos luego también el cambiado, que es otra raza muy distinta también a lo acostumbrado. Los seres féricos, los elfos, las hadas y todo esto, son un poco cabronas, vamos a decirlo claramente. En este caso nos ofrecen la opción de escoger como raza un cambiado. Los cambiados se caracterizan por ser un montón de hierbas, de sacos llenos de tierra y cosas así, a las cuales se les ha insuflado una especie de magia que les ha caracterizado, los ha dotado más bien de vida y personalidad propia. Y realmente su historia, digamos, en este mundo es que las hadas, como ya he dicho que son así como son, pues se dedican a veces a secuestrar bebés de otras razas, y a cambio dejan un cambiado en el lugar donde se encontraba esta criatura raptada, a la cual la dotan del aspecto de esta raza que han secuestrado, para que los padres ni el propio cambiado sepan que son cambiados, ¿vale? Entonces, una raza que se caracteriza especialmente porque es capaz de cambiar de aspecto a voluntad, ¿vale? Tenemos los enanos, que son los típicos enanos. En este caso los han caracterizado como personajes un poco sucios, que no se cuidan físicamente. Cuidan también mucho de que su barba sea larga, por si la barba representa, digamos, el honor de alguna manera. Se supone que consideran que sus ancestros les observan y demás. Luego tenemos el humano, que ya sabemos que, como suele ser, el humano vale un poco para todo. Es la típica raza que tiene más variedad a la hora de escoger luego una clase, por ejemplo, de alguna manera. Luego veremos cómo se denominan a estas funciones
digamos, épicas, por llamarlo de alguna manera. Los orcos son una raza creada por la humanidad y cuyos fines son militares, y se caracterizan por ser esclavos, ¿no?, de la humanidad. Lo que pasa es que en este mundo recientemente se han sublevado contra sus jefes, contra sus líderes, y bueno, ya han puesto todo el imperio patas arriba, ¿vale? Luego tenemos los trasgos, que serían como los goblins, tienen su toque, digamos, cómico, que puede romper un poco a la hora de tener en cuenta que, bueno, que este mundo se supone que es de fantasía oscura, pero bueno, estos personajes se caracterizan por ser un poco soeces, variopintos, excéntricos y demás, ¿vale? Con nombres peculiares sugeridos por el propio manual. Y estas serían las opciones que tenemos a la hora de crear un personaje. Luego nos viene un apartado de profesiones. En este juego no hay habilidades, luego os explico el sistema. Entonces se basa mucho en el propio linaje que hayas utilizado para jugar y las profesiones que hayas escogido o te hayan salido en tablas, que como vemos pues hay un montón de tablas aleatorias. De esta manera, cuando vayamos a jugar, justificaremos que nuestros personajes tienen ciertas ventajas a la hora de hacer ciertas actividades por su pasado, por su raza, ¿vale? Entonces tenemos pues un montón de profesiones variadas, ¿vale? La sección de equipo y habilidad, y luego nos van a dar una curiosidad, que son objetos que pueden ser un poco inútiles o pueden tener cierta utilidad, y lo mismo, tienes un montón de tablas aleatorias, ¿vale? Bien, en el juego los personajes van a empezar a nivel 0, o la idea es que empiezan a nivel 0, es decir, solo cuentan con el linaje. ¿Por qué? Porque no es un juego de aventureo común en el que normalmente los personajes vayan de aventuras, sino que son personajes que van a vivir una serie de situaciones que les van a forzar, digamos, a tomar parte en los problemas que surjan en las partidas, ¿vale? Entonces empezamos a nivel 0, la mortandad es muy alta en este juego, más sobre todo al principio hay que tener más cuidado, y bueno, pues no es un juego realmente que tenga una epicidad del tipo de me lanzo a por el enemigo sin pensármelo dos veces. Hay que pensárselo un poco y ver la situación y estudiarla, ¿no?, antes de hacer una locura. De hecho, el propio manual te dice que un director de juego bueno es aquel que mata a sus personajes, ¿vale? Que si no matas a personajes no lo estás haciendo bien. Realmente yo me lo tomo como una sugerencia a la hora de que el director de juego pues ponga las cosas realmente duras y que nos está indicando la mortalidad alta que hay en este sistema. Bien, los dados que se utilizan en este juego son dados de 20 y dados de 6, no necesitamos más dados. El dado de 20 se va a utilizar, como en otros juegos estilo de quinta, para superar una serie de habilidades, pruebas, salvaciones y demás, incluso para el ataque y el impacto. Y los dados de 6 se van a utilizar para dos cosas fundamentalmente. Se van a utilizar para daños, cuando atacamos con los personajes con sus armas. Veremos que las armas, todas ellas infligen dados de 6. La magia también utiliza dados de 6 a la hora de hacer daño. Y luego nos implementa lo que es la ventaja y la desventaja. Las ventajas y las desventajas son, circunstancias más o menos propicias que va a vivir un personaje o que va a tener un personaje a la hora de enfrentarse a una serie de pruebas. Ahí entra lo que he comentado de las profesiones y el linaje. Por ejemplo, si un personaje tiene alguna relación profesional con el rastreo, por ejemplo, en los bosques, pues un personaje, antes de tirar los dados para ver si consigue encontrar unas huellas o algo así, podría hablar con el máster y justificar que su personaje, dadas sus profesiones y su pasado, pues debería tener ciertas facilidades a la hora de encontrar estas pistas. En esos casos, si el máster lo aprueba, pues le dará un dado de ventaja. Lo mismo ocurre con las desventajas, es justo lo contrario, ¿vale? Puede que haya alguna circunstancia desfavorable. Por ejemplo, si hay un terremoto, lo típico de hacer alguna prueba de equilibrio y el suelo se está moviendo, pues tendrías desventajas seguramente. Puedes aplicar ventajas y desventajas, o sea que podrías verte tirando tanto dados de ventajas como dados de desventajas
pero si tienes una de cada o algo así, pues por cada dado que tengas de un tipo le restas del otro tipo. Por ejemplo, si vas a hacer una prueba con ventaja en el ejemplo del rastreo y con desventaja, por ejemplo, hace mucho tiempo que han pasado por ahí y las huellas se pueden haber perdido, pues lo mismo el director de juego te dice que tienes una ventaja por tu profesión y 2 desventajas por la circunstancia en concreto que se esté dando. En ese caso, como tenemos una desventaja, con una ventaja se nos van las 2 y nos quedaría solo un dado de desventaja. Da igual la cantidad de dados que tires, de ventajas o desventajas, solo te vas a quedar con el dado más alto, ¿vale? En el caso de la desventaja te quedas con el dado más bajo, ¿vale? Y todo esto lo sumaremos al resultado del dado de 20 para ver qué hemos conseguido. Normalmente la dificultad es 10, suele ser 10, pero se puede modificar por el director del juego, ¿vale? Bien, tenemos 4 atributos en este juego. Tenemos fuerza, agilidad, intelecto y voluntad. Y estas están más relacionadas con pruebas pues relacionadas con este mismo ejemplo de atributos, ¿no? La fuerza se refiere más al estado físico de un personaje y su potencia física. La agilidad, su habilidad manual, sus capacidades motrices y demás. El intelecto para percibir cosas, pues una prueba de percepción iría con intelecto. Y luego tienes la voluntad, que es para sobreponerte a eventos terroríficos o circunstancias que te hagan tener ciertos problemas, tensiones y demás, ¿vale? Todo esto se hacen las pruebas con voluntad. Bueno, y luego habrá unos subcálculos, ¿vale? La salud va a ir relacionada con la fuerza, por ejemplo, la percepción, que es una puntuación que va aparte, se saca de la inteligencia y demás, ¿vale? Y luego también tendremos la tasa de curación, que es bastante importante, porque la tasa de curación nos va a indicar cuántos puntos nos vamos a curar de salud cuando hagamos un descanso de 8 horas o de 24 horas, o cuando hagamos conjuros que nos curen, ¿vale? Todo esto nos va a hacer referencia a la tasa de curación. Te puede venir que algún efecto de conjuro te cure la mitad de la tasa de curación. En esos casos siempre redondeado a la baja, ¿vale? Y luego tenemos las puntuaciones de enloquecer, de locura y de corrupción, que nos van a ir alterando el personaje en función pues, de estos eventos que nos puedan ir ocurriendo a lo largo de las partidas, ya que, como hemos dicho ya, es un juego que tiene una ambientación oscura y terrorífica, ¿vale? Se supone que el mundo en el que vamos a jugar, y este es un poco de trasfondo del propio juego, es que va a llegar un rey demonio, un demonio muy poderoso que devora mundos directamente, y el mundo en el que estamos jugando es un mundo que va a llegar a su fin en algún momento, ¿vale? O que amenaza con llegar a su fin. Entonces, con esta premisa, pues el director de juego, según vayamos avanzando en aventuras, nos puede ir incluso alterando el mundo, ¿vale? En una sección que tenemos aparte. Bueno, hay una diferencia, hay variados estados que podemos sufrir, ¿vale? Que vienen aquí explicados. El juego es bastante sencillo, ¿vale? No es nada complejo, la verdad. O sea, en cuanto al sistema es básicamente lo que hemos contado, ¿vale? Y luego tenemos los puntos de fortuna que podremos utilizar en alguna ocasión, si tenemos esos puntos, para superar una prueba o cosas variadas del estilo, ¿vale? ¿Cómo funcionan los turnos en este juego? Lo que es la iniciativa y este tipo de cosas. Vale. En este juego el jugador siempre tiene preferencia en iniciativa con respecto al PNJ o al contrincante, ¿vale? Pero nosotros vamos a decidir si vamos a actuar con un turno rápido o con un turno lento. El turno rápido lo que nos asegura es ser los primeros en actuar, pero solo podremos hacer una acción, o mover o atacar, ¿vale? Con sus variantes, en vez de atacar pues se lanza un hechizo y demás. Y los turnos lentos nos van a permitir hacer lo que sería un asalto completo, que sería una acción de movimiento y una acción de ataque, por ejemplo, ¿vale? Entonces, dependiendo de nuestra situación, tanto en el mapeado, ¿no? o en las circunstancias o la urgencia de hacer algo antes de que nos ataquen a nosotros, los enemigos, pues será más conveniente escoger un rápido o un turno lento. Los enemigos también escogen este tipo de turnos, tanto el rápido como lento,
Entonces, si un PNJ ha escogido hacer turno rápido y un personaje jugador un turno lento, ya sabemos que el enemigo va a hacer su turno rápido antes que el nuestro, ¿vale? Y eso es importante. Bueno, tenemos una serie de pruebas aquí, cómo funciona el combate cuerpo a cuerpo, los ataques a distancia, y luego aquí brevemente pues nos dicen diferentes opciones que tenemos a la hora de atacar cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, podemos hacer un ataque precavido mismamente, que dice que haces la tirada de ataque con una desventaja, pero la siguiente criatura que te ataque antes del final de la ronda también sufrirá una desventaja, ¿vale? Es como que vamos a atacar con cuidado, pero también nos estamos defendiendo a la vez, ¿vale? Luego tenemos también opciones de ataque a distancia, ¿vale? Podemos llegar a apuntar a zonas del cuerpo, cosas así, ¿vale? Bien, y ahora ya vamos a otra cosa que caracteriza este juego, que son las sendas. Tenemos 3 sendas: la senda de principiante, la senda de experto y la senda de maestro. Y esto va a definir un poco, si miráis los suplementos que hay en internet, pues las partidas, digamos, adecuadas. Estas partidas están separadas por partidas adecuadas para principiante o de experto y demás. Se van a basar en las sendas que hayamos ido consiguiendo a base de sobrevivir a partidas consecutivas, ¿no? Como he dicho, se empieza a nivel 0, que es simplemente la raza. En los propios linajes ya te describe lo que tienen los personajes al empezar y las ligeras modificaciones que podemos hacer. En cuanto superemos una aventura y sobrevivamos a ella, ya nos subiría el nivel a nivel 1, y esto significa que nos van a ofrecer, por ejemplo, la senda de principiante. Elegiríamos una. En las sendas de principiante, lo único que vamos a tener para escoger son 4 clases. Tenemos el guerrero, por ejemplo, que nos va a desglosar lo que vamos a ir adquiriendo según vayamos subiendo niveles. Aquí, por ejemplo, tenemos el guerrero de nivel 1, que nos dice que nos podemos subir los atributos en 2 puntos en un nivel, o sea, 2 atributos en un nivel. Nos va a aumentar la salud, nos va a dar idiomas, profesiones y luego habilidades especiales de los personajes. Por ejemplo, el guerrero tiene recuperar el aliento, que nos va a permitir en nuestro turno de juego, como acción o como reacción, curarnos puntos de vida, ¿vale? En base a nuestra tasa de curación, en este caso. Dice que no lo podemos volver a usar hasta que le hayamos hecho un descanso, que el descanso es de 8 horas, ¿vale? Si subimos a nivel 2, pues obtendremos las siguientes cosas del guerrero principiante, ¿vale? Y luego ya veremos que aquí nos dice que el guerrero experto de nivel 5, es decir, a ese nivel volveremos a subir de guerrero y nos va a dar una serie de extras a nuestro personaje, ¿vale? Luego tenemos la clase básica del mago, que nos va a otorgar hechizos, es un poco como el guerrero, pero nos va a dar pues otra serie de cosas un poco diferentes. Luego entramos en la magia, que es un poco, hay que explicar un poquito aparte para que se entienda mejor, ¿vale? Tenemos la clase básica de pícaro, que va a tener habilidades relacionadas con el latrocinio, con atacar, digamos, consiguiendo ventajas por pillarte desprevenido y ese tipo de cosas. Y ya por último tenemos el sacerdote, que sería el personaje que cura al resto, ¿vale? Y también nos va a dar sus cosas correspondientes. El siguiente capítulo nos habla de las sendas de experto. Estas sendas las vamos a conseguir también más adelante a base de subir niveles. Y es un poco lo mismo, solo que aquí tenemos ya bastantes más opciones. Aquí en esta tabla nos viene separado por, digamos, el tipo de personaje que nos hicimos cuando conseguimos la senda de principiante, ¿vale? Son como cosas sugeridas que vienen aquí. Por ejemplo, las sendas de fe, es decir, si te hiciste un sacerdote, te va a dar estas 4 opciones de senda de nivel experto, ¿vale? Tenemos el clérigo, el druida, el oráculo y el paladín. Cada uno tiene un enfoque distinto. Bueno, pues de cada clase básica van a surgir como 4 opciones de senda de experto, ¿vale? Lo mismo, bueno, aquí podemos ver que las sendas de experto las vamos a empezar a conseguir cuando lleguemos a nivel 3, nos dará más cuando lleguemos al 6 y cuando lleguemos al nivel 9 nos van a dar más todavía, ¿vale? Hay ya más variedad, porque como hemos visto hay 12 opciones, 4 por clase básica, ¿vale? Las voy a ir pasando, las ilustraciones son muy chulas, ¿vale? Bueno, las voy a ir pasando así rapidito. Y luego llegamos a las sendas de maestro.
de nuevo, es como, bueno, nos recuerda un poco a las clases de prestigio antiguas que había en 3.5, que había un montón. Pues es algo que puede ser como parecido, ¿no? Lo que pasa es que aquí te obliga a ir, bueno, no te obliga, tienes la opción de coger otra senda de otra categoría menor, ¿no? De las de experto, por ejemplo, y demás, pero si lo hacemos ya las de maestro lo vamos a tener más difícil para poder escogerlas, ¿vale? Vamos a retrasar mucho el crecimiento. Y aquí ya vemos pues esta tabla y esta de aquí son la tabla de magia, es decir, que nos engloba aquí todas las clases mágicas que venían de sacerdote y de mago, y luego las sendas de habilidad, que son las que englobarían las de guerrero y las de pícaro, ¿vale? Y vienen pues un montón de clases. En este caso solo vamos a subir nivel de maestro a nivel 7 y a nivel 10, ¿vale? Pero bueno, todas ellas al final van a ir completando nuestro personaje, dotándonos de pues, un montón de habilidades variadas, ¿vale? Y está muy bien porque es que hay un montón de clases realmente, o sea que podemos jugar un montón de personajes distintos gracias a las sendas. Bueno, y por no hablar de la magia, que luego la vemos. Bueno, tenemos aquí la sección de equipo, la voy a comentar así muy por encima. Tenemos básicamente armaduras que nos van a permitir o no ponérnoslas en función de nuestra fuerza base, ¿vale? En este caso, por ejemplo, dice que la armadura pesada requiere fuerza 15 o superior. Si nuestro personaje no alcanza la fuerza 15, no podría equiparse con estas armaduras, ¿vale? Bien, bueno, y luego tenemos aquí las armas, ¿vale? Tenemos una tabla de armas que, por cierto, termina ahí. O sea, como vemos, en cuanto a armas tampoco hay una gran elección. Son equipos bastante reducidos, compensando, imagino que bueno, que tienes realmente mucha más variedad a la hora de crearte y mejorar tu personaje, ¿vale? Y como podemos ver, todos los daños están enfocados a D6, algunos a D3, pero para tirar D3 podemos usar los mismos D6, algunos con sumatorio y demás. También nos va a decir si nos ocupa las dos manos o todo este tipo de cosas. Y luego, bueno, equipo básico, comida de alojamiento, herramientas, lo típico. Las pociones vienen aquí, que tampoco veis que tampoco hay demasiadas, ¿no? Y luego tenemos posibilidad de sortilegios, que son conjuros en pergaminos que podremos utilizar también en el juego. Y aquí nos habla, bueno, pues del precio según el nivel del conjuro que vayamos a utilizar, ¿vale? Vale, vamos a hablar de la magia, que es el apartado, digamos, más extenso. Tampoco me va a llevar mucho, pero bueno, creo que hay que hacerle mención porque es un poco distinta. Lo primero que podemos ver es esta tablita de aquí, nos está indicando todos los tipos de conjuro que hay o cómo serían las escuelas, digamos, ¿no? Aquí las llaman tradiciones, en vez de escuelas son tradiciones. Y bueno, las tenemos separadas por las que van en base al intelecto y otras en base a la voluntad, ¿vale? En este juego, cuando empiezas tienes pocos conjuros, la verdad. O sea, empiezas con muy pocos conjuros cuando eres un conjurador. Pero son bastante útiles porque sueles acertar en algunas. El enemigo tiene posibilidad a tirar salvaciones del tipo que sea, pero muchas son efectos automáticos, con lo cual pues van muy bien, ¿vale? Funcionan genial. Y bueno, aquí podemos ver que hay un montón de escuelas de magia, ¿vale? Hay un montón. No conozco ahora mismo otro juego que tenga tantas opciones o tantas escuelas para elegir, ¿vale? Y además son muy variadas y diferentes a lo habitual, porque fíjate, tenemos tecnomancia, por ejemplo. Tenemos, en fin, hay de todo. Destrucción, fuego, naturaleza, teurgia. Hay un montón de conjuros. Bien, nos vamos a esta tablita de aquí, que es la que nos interesa. Los personajes conjuradores, usualmente son los conjuradores, van a obtener poder, que es un valor secundario que nos va a indicar de alguna manera la cantidad de veces que vamos a poder lanzar los conjuros que sean y el tamaño o el poder de los conjuros en sí mismo que podremos tener, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, en el caso de poder 0, que está aquí arriba,
nos indica que tendríamos un conjuro de nivel 0. Esto para personajes que tengan la opción de lanzar conjuros y no tengan poder, ¿vale? Luego, según vamos incrementando el poder, vamos a ver el 5, por ejemplo, nos dice que vamos a tener 6 usos de cada conjuro de nivel 0. Esto es importante el matiz. 3 usos de cada conjuro de nivel 1, 2 usos de conjuro de nivel 2, 2 usos de conjuro de nivel 3 y 1 de nivel 4. ¿Esto qué significa? Esto significa, primero, estas columnas, los conjuros que podemos aprender. Cuando nos dé la opción en las clases de aprender conjuros, porque aquí puedes elegir aprender conjuros o aprender una nueva escuela, digamos, pues nos está diciendo cuántos conjuros podemos tener de esos niveles. Por ejemplo, conjuros de nivel 3 con poder 2, vemos que no tenemos ninguno, es decir, que no podemos tener ningún conjuro de nivel 3. Pero aquí ya nos permite tener conjuros de nivel 2 y de nivel 1, ¿vale? Incluso de nivel 0. A su vez, este número de aquí nos indica el número de veces que podemos lanzar cada conjuro de ese nivel. Por ejemplo, un conjuro de nivel 0, teniendo poder 2, podríamos lanzarlo hasta 3 veces, cada conjuro de nivel 0. Esto hace que si tienes 3 conjuros de nivel 0, en realidad puedes lanzar 9 hechizos en total, pero solo 3 veces por cada conjuro, lo cual hace que realmente salgan personajes conjuradores muy potentes, pero los enemigos son muy duros, por otro lado, ¿vale? Bien, esto suele llevar a confusión, porque yo mismo, por ejemplo, pensaba que era que esto de 2 era el número de veces que podía lanzar conjuros en total de nivel 1, ¿vale? Pues eso es un error, ¿vale? Podemos lanzar cada conjuro de nivel 1 con poder 2, podríamos lanzarlo 2 veces, ¿vale? Y bueno, hay una serie de descriptores, que si área, alcance y demás. Y luego ya entramos en las escuelas, que vemos que, por ejemplo, esta mismo tienes un montón de conjuros categorizados aquí por el nivel de conjuro que es, ¿vale? Por ejemplo, estos son nivel 0, estos dos, luego estos son de nivel 1, etcétera. Cuando aprendemos conjuros con nuestra clase, en base a nuestro límite por el poder, podremos escoger pues conjuros de nuestras clases, de nuestras escuelas, las que hayamos ido escogiendo según vamos subiendo niveles, ¿vale? Y claro, bueno, este apartado es muy grande porque la verdad es que hay un montón de conjuros también por escuela que hacen que, bueno, que la variedad sea aún más alta. Los conjuradores aquí la verdad es que son muy potentes, pero claro, normalmente su salud también se ve afectada. Y algunas escuelas tienen este indicativo, pues son como unas escuelas, digamos, malignas, en sí mismas son malignas, entonces nos puede generar problemas a la hora de que nos den corrupción y demás, ¿vale? Por aprender estas escuelas. Bueno, y seguimos pasando. Es que hay un montón de conjuros, como veis, o sea, un montón. Y esto está muy bien por lo mismo, porque esto también da variedad dentro de los conjuradores. Ya de por sí las sendas son muy variadas, pues le pones más variedad aún con las escuelas. Luego ya entraríamos en el apartado que nos describe el mundo en el que vamos a jugar, que son las tierras de Rule. Las tierras de Rule es una zona, bueno, bastante amplia, como vemos. Esto se supone que sería un mapa muy a gran escala, o sea, muy alejado, en el que hay pues diferentes secciones, ¿vale? Pero encontraremos un detalle mayor en la zona de la Marca del Norte, que es esta de aquí arriba, que parece ser que será una zona, digamos, más favorable a la hora de jugar, porque, bueno, como dije, los orcos se habían levantado aquí en el Imperio y, bueno, la habían liado un poco parda y ahora hay un poco de caos por allí, ¿vale? Pues la Marca del Norte es como una zona un poco separada en la que, bueno, pues se puede jugar. En nuestras primeras aventuras es lo más recomendable y lo más sencillito, ¿vale? Para empezar. Aquí ya viene descrito todo con más detalle y, bueno, también incluso pues encontraremos descripción sobre las religiones y demás. Aquí encontramos las religiones, por ejemplo. La antigua fe nos va a recoger una serie de dioses que están más enfocados a la naturaleza como tal de la vida en sí. Entonces tenemos pues cosas como Padre Muerte, el Rey Cornudo, Dama de la Luna, el Viejo Invierno, Festejo, la Reina de Verano. Es como algo más druídico, ¿no? Algo así. Y luego tenemos el culto al nuevo dios, que es una versión
del cristianismo más o menos metida en este mundo, ¿vale? Y luego tenemos por otro lado la brujería. Bueno, luego nos va a hablar un poco de la reina de las hadas, los dioses menores y demás, y diferentes dimensiones como son los reinos escondidos, que son el de las hadas y el mundo férico, el inframundo, el infierno, el vacío y ya aparte el rey demonio. Aquí nos encontramos una sección de consejos para dirigir partidas, ¿vale? Esto es más para el director de juego, en el que, bueno, pues lo típico que nos va a ayudar a guiar un poco a cómo deberíamos jugar, dirigir estas partidas, enfoques que podemos dar al horror, ¿vale? Estilos de horror. Nos va a hablar pues de diferentes formas de meter e introducir el horror en nuestras partidas, y luego nos habla de las propias partidas, cómo crear aventuras y demás, con sus esquemas de escenas. Podemos hacer las esquemas típicas lineales, que es empezamos por aquí, se desbloquea esta siguiente opción, luego esto y llegamos al final de la aventura, o puedes hacerlo más intrincado, ¿no? Es solo consejos relacionados con la creación de aventuras y cómo queramos complicar las mismas, ¿no? Y aquí ya nos especifica lo que he comentado de las aventuras de principiante, de experto y de maestro, ¿vale? Que están enfocadas para estos niveles. Por ejemplo, aventuras de principiante, niveles 1 y 2. Ni siquiera vienen las de nivel 0 porque vienen aquí, aventuras iniciales. No deberían ser excesivamente complicadas porque al no tener clases, pues prácticamente no tienes habilidades especiales más que las que tenga la propia raza. Entonces es bastante difícil sobrevivir ya de por sí, como para complicarlo mucho. Luego tenemos aventuras de experto del 3 al 6 y las aventuras para personajes con senas de maestro de niveles 7 al 10, ¿vale? Y luego, bueno, las típicas tablas de climas de cuando te pierdes por ahí, cómo controlar dificultades de los combates, elementos que puedes utilizar como mapas y miniaturas y demás, ¿vale? Bueno, y los PNJs y consejos sobre los personajes como tal, ¿vale? Luego aquí ya viene un apartado interesante, que es que como el mundo se va a ir al traste por la llegada de este gran demonio que va a venir a las tierras de Rul a devastarlo todo, pues el director de juego tiene una serie de opciones para alterar el propio mundo y generar cada director de juego pues su propio apocalipsis, ¿no? Sus propios momentos finales del mundo, ¿vale? No voy a hablar específicamente de esto porque son cosas del director de juego, pero esto implica a veces incluso cambiar alguna mecánica o circunstancias difíciles, como quizá no puedes salir a la luz del día porque el sol te abrasa, o ¿vale? Cosas así, o te altera la magia, en fin. Y bueno, aquí tenemos cosas relacionadas como ganar corrupción, ganar la locura, uso de trampas. Aquí hay una descripción de varias trampas que te ofrecen. En este juego pues también se tiene en cuenta que, bueno, que tú puedes crear y modificar mucho las cosas como director de juego, las recompensas como deberían ser, y luego una sección de objetos encantados que, bueno, aquí pues podemos ver que hay una serie de listas también enormes para generar objetos encantados aleatorios, y luego nos habla de las reliquias. Tanto los objetos encantados como las reliquias en este juego no se compran porque son objetos realmente que tienen que ser especiales, ¿no? Entonces, como son especiales, te las tienes que encontrar metiéndote en sitios donde no deberías meterte, ¿no? Y buscándote líos gordos, ¿no? Si por ejemplo entras en el cubil de un dragón y le saqueas su tesoro, pues igual te encuentras algunos objetos encantados, ¿vale? También te comenta el juego cuántos objetos de estos tipos pueden tener los personajes en función de sus niveles y demás, ¿vale? Y ya por último entramos en el bestiario. El bestiario es un bestiario escueto pero suficiente, al menos en el manual básico. Está expandido en otros suplementos, como hemos comentado, en el que te permiten hacerte elfos, por ejemplo, ya te introduce otro tipo de criaturas, ¿no? Incluso creo que podemos jugar diablos o demonios o algo así. Bien, la lectura es la típica. Nos va a decir la dificultad, que es como el valor de desafío clásico de siempre, en el cual pues vamos a tener en cuenta esta tablita de aquí siempre, ¿vale? La dificultad de las criaturas. Nos habla
de esos valores de dificultad que van a tener los monstruos y el nivel del grupo recomendado para enfrentarte a estos niveles de dificultad, ¿vale? Por ejemplo, nos dice que una criatura de dificultad 5 sería apropiada para un grupo inicial o una de nivel 1 y demás. ¿Que sacamos varias criaturas? Pues hay que ir sumando sus valores de dificultad para asegurarnos de que no nos sobrepasamos, de que no metemos un encuentro que sea excesivamente complicado para el nivel de los personajes. Y aún así, ya lo veréis, pues aunque esté bien medido, la dificultad aquí para sobrevivir es muy alta, ¿vale? Y bueno, luego tenemos descriptores, ¿vale? Lo típico también. Tenemos criaturas acuáticas que tienen como una mini plantilla y demás, ¿vale? Bien, vamos a ver, por ejemplo, vamos a leer una criaturilla basiquita, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, el demonio pequeño, ¿vale? Vamos a ver el demonio pequeño cómo funciona. Dice que la dificultad es 25. Nos habla de sus valores, igual que en los otros bestiarios. Nos habla de la percepción que tiene visión verdadera. Algunos pueden tener, digamos, matices adicionales, ¿vale? Otros no. Nos habla de su defensa y la salud. La defensa es el valor que nosotros tenemos que superar cuando atacamos, con el de 20, más el atributo que vayamos a utilizar para el combate. Y luego ya nos habla de la fuerza, la agilidad, el intelecto y la voluntad. Aquí, por cierto, los atributos, digamos, el 10 sería un bonificador de 0, igual que en otros juegos, pero la diferencia aquí está en que por cada punto que sobrepasas el 10 o que te quedas por debajo del 10, vas a tener un bonificador o un penalizador directo, ¿vale? Por ejemplo, como este demonio pequeño tiene fuerza 16, nos vamos a encontrar con que tiene un más 6 de bono a la fuerza, ¿vale? Un más 3, porque tiene agilidad 13, un más 3 en agilidad, para diferentes tiradas de ataque, ¿vale? Dependiendo del tipo de ataque que hagan y demás. Luego nos habla de la velocidad, que son 18 metros, sus inmunidades si las tiene, en este caso tiene inmunidades a enfermedad, a veneno, a ganar locura, además, ¿vale? Su defensa contra conjuros, que en este caso tiene esa defensa, ¿vale? Y nos habla de cómo afecta, y sombras demoníacas, que es una especie de habilidad que tiene esta criatura, ¿vale? Luego nos habla de las opciones de ataque, en este caso solo nos pone el arma natural, es el que ataca con garras. Nos dice que ataca con un más 6 con 2 ventajas, ¿vale? Como son 2 ventajas, tiraríamos 2 de 6 y solo nos quedaríamos con el valor más alto de esos de 6, ¿vale? Y luego los ataques especiales que puede tener la criatura y acciones especiales que también las puede tener, ¿vale? En este caso la acción especial que tiene es paso al vacío, que se puede teletransportar a un espacio vacío que puede haber a media distancia como máximo, y que tires un D6 después de utilizarla para ver si lo puede volver a utilizar en un minuto o tiene que esperarse un minuto para poder volver a utilizarla, ¿vale? Bien, por último también podemos ver que arriba en la franja roja nos especifica que es un demonio horripilante, es decir, que genera en los personajes una sensación de horror, la cual pues nos enfrentará a un enfrentamiento de voluntad para poder sobreponernos frente a ella, y si no, pues nos meterá un estado que será seguramente, creo, horrorizado o algo así, que nos modificará de alguna manera las mecánicas del personaje, ¿vale? O sus reacciones. Bien. Bueno, pues vemos que el bestiario, pues eso, es sencillito, tiene algunas imágenes, no tiene imagen por criatura, que eso a mí me habría gustado, la verdad, que hubiera una ilustración por bestia, pero bueno, seguimos pasando. Esta ya la parte final prácticamente, ¿vale? Porque luego, después de todo el bestiario, voy a ir pasando más rápido, nos va a venir una serie de consejos para el director de juego para que pueda modificar estas criaturas y ponerles más plantillas, ¿vale? Personalizar criaturas, ¿vale? En esta sección podemos personalizar nuestras criaturas. Incluso diría yo que seguramente puedas crear como tal tus propias criaturas, ¿vale? Y bueno, por último vienen plantillas de personajes, pues para hacer partidas rápidas. Si no quieres que los jugadores hagan sus personajes, pues tienes aquí plantillas muy básicas para darles personajes listos para jugarse, ¿vale?
Aquí tienes un glosario que es bastante útil para ver qué tipos de criaturas hay correspondiendo a su nivel de dificultad, ¿vale? Y ya, bueno, pues por último tenemos aquí un glosario de palabras clave que podemos encontrar a lo largo del manual, ¿vale? Y ya por último la ficha. La ficha es bonita, pero es un poco caótica. A la hora de crearte un personaje, la verdad es que hay cosas que no te entran. He visto que hay fichas de personaje distintas en internet, entonces bueno, pues si queréis buscar una ficha un poco más común, también tenéis la opción de buscarla. Pero bueno, estéticamente es bonita, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el manual. ¿Qué puedo decir? El lunes que viene subimos una partida de La Sombra del Rey Demonio que nos ha dirigido Fernando. Gracias, Fernando, por la partida, yo me lo he pasado muy bien. Espero que vosotros cuando la veáis también os reáis mucho, porque es bastante... no es demasiado horripilante, porque los personajes que participan en la aventura pues son un poco cachondos, los que lo llevan también, pero bueno, como partida la verdad es que ha estado muy bien. A mí me ha desestresado mucho, me lo he pasado muy bien y ha sido muy divertida. Y nada, espero que os haya servido esta breve reseña y bueno, que si tenéis el manual, no lo habéis probado o estáis buscando un manual de este tipo para jugarlo, bueno, pues que sepáis que tenéis esta opción también, ¿vale? En internet podéis comprar en la página Summon Creator o en vuestra tienda habitual. Y dicho esto, me despido ya. Un saludo, hasta luego.